Básicamente constituye un monumento todo aquello que dé cuenta de algo que para una civilización o para una población específica constituye un hito, es decir, un momento histórico muy importante que refleje elementos de identidad nacional, que refleje la superación de algún problema, por ejemplo una guerra, o finalmente que haga tributo, homenaje o resalte a una persona específica porque ha tenido una trayectoria particular en una comunidad. La intención de poder edificar o construir un monumento es poder transmitir la memoria de ese suceso al resto de la comunidad. Sin embargo, de nuevo, desde una visión crítica, la gran pregunta es ¿cuál es la relevancia de esa narrativa de la construcción de nuestra identidad? Es decir, ¿cómo poder entender que esos monumentos nos están diciendo quiénes somos? Grosso modo, lo que se cuenta es la versión oficial, no quiero decir que sea buena o mala, sino que más bien esa versión oficial se presenta para que todas la demos por sentado y consideremos que las personas que están ahí, o los sucesos que se presentan ahí, o los símbolos que se presentan ahí, constituyen no solo la normalidad, sino algo muy especial y que en cierto sentido tiene un carácter de muy especial. Por ejemplo, imaginémonos que hiciéramos un monumento sobre un barrilete. La gran pregunta sería, ¿cuál es el significado, cuál es el hito histórico detrás del barrilete? Y podríamos pensar, por ejemplo, ese barrilete que permitió, por ejemplo, la demostración o el descubrimiento de la electricidad, ¿sí? Como hay una narrativa, nos lo podríamos imaginar. Y si hiciéramos luego un monumento de una bala, en un contexto donde acaba de haber un conflicto armado, por ejemplo, como en Guatemala, uno podría preguntarse qué significa la bala, o unas manos en el centro de un palacio significando la paz. Entonces, en ese sentido, los monumentos, teniendo todas esas funciones, son muy importantes en dos sentidos para la ciudadanía. La ciudadanía que acríticamente construye su visión de mundo y participa de los ritos y de la vida de lo público, o de aquella ciudadanía que rechaza esos símbolos, se rebela contra ellos, los resignifica y los retoma en el espacio de lo público como otras significaciones. De esa cuenta también son muy importantes para la ciudadanía cuando se va a manifestar o protestar. Clásicamente las primeras víctimas son los monumentos, en el sentido que lo que está en cuestionamiento es esa narrativa sobre las ciudadanías. Quizá lo que va de la mano de los monumentos es la formación, poder tener una postura crítica sobre el monumento. Entonces dependerá de la ciudadanía valorar si ese monumento, en su construcción de ciudadanía, tiene un significado mínimo o mayúsculo. Entonces no solo determinan, sino que podrían condicionar nuestra perspectiva de ciudadanía. En ese sentido, la mirada crítica que trato de presentar es que sí es muy importante preguntarnos qué narrativa hay en los monumentos de cada una de nuestras ciudades y en qué medida como ciudadanos estamos o no de acuerdo con esa visión de la ciudadanía. Porque así como la pueden condicionar, pueden propiciar o facilitar movimientos alternativos de ciudadanía, porque la ciudadanía no es en singular, al final del día hay ciudadanías que son plurales y diferenciadas. Por ejemplo, en nuestro contexto no tenemos la noción de ciudadanía intercultural, pero si nuestra ciudadanía fuera reconocida constitucionalmente como intercultural, nuestros monumentos deberían de representar esa pluralidad de culturas, de visiones de mundo y de significados, yendo más allá de lo indígena y entrando a todo el plano de la cultura, religión, sexualidad, etc. Tendrían que representar esa variedad de relatos ciudadanos que se están construyendo en el espacio de lo público. Lo lindo de los monumentos es que reflejan precisamente la forma en que se ha cristalizado la ciudadanía, y la nuestra ha sido una ciudadanía centrada o que ha girado en torno al ladino o al mestizo, si lo quisiéramos ver así, que ha permitido o ha construido una cierta tolerancia a cierto tipo de figuras indígenas. Por ejemplo, Marta Elena Casaús sostiene que la imagen que sí toleramos es la imagen del indígena petrificado, aquel que nos va a remontar a un pasado distinto, a un pasado donde el indígena estaba en un momento glorioso, donde culturalmente era muy válido, muy rico, y que hoy por hoy consideramos que el indígena no lo es. Y entonces que ciertos grupos de la sociedad guatemalteca no permitirían un tipo de monumentos que no permitan la reproducción de los imaginarios y los estereotipos racistas.
Entonces lo que refleja hoy esa lectura que nos da es que es precisamente una construcción de visión de Guatemala de calidad, etnocéntrica, monocultural y de alguna manera, tal vez no explícita, pero sí latente o implícita, racista, en el sentido que no representa la construcción de la diversidad de culturas, la diversidad de creencias y sobre todo la posibilidad de articularlas y poder convivir entre ellas. Porque no solo no están representados, sino que no están representados tampoco en ninguna suerte de interacción. Tenemos, por ejemplo, la representación de Tecún Umán, presentado como un guerrero cerca y en torno de la vida militar, representado como un gran guerrero que igual al final del día fue vencido, cuando en la mayoría de relatos indígenas que se fueron rescatando en torno a la última mitad del siglo pasado de la mano de Recinos y otros, los textos lo que nos relatan es a un guerrero histórico, no mítico, que era como un águila, que era como un quetzal y que no confundió nunca al caballo con Pedro Alvarado, sino que realmente decapitó al caballo con la fuerza que requiere decapitar a un animal de esas proporciones y en vez de presentársele como un indígena ingenuo e iluso que confundió al conquistador con su caballo, más bien se le representa como el gran guerrero que dio la última gran batalla y que fue el último en morir después de miles, en un lugar que se construyó en un gran río de sangre. Ahora, un monumento aislado, histórico, que solo nos lo relatan en una cancioncita, de hoy es 20 de febrero, hoy es día de Tecún Umán, no nos va a narrar todo ese gran relato que hay detrás. Entonces, lo que se nos representa nada más es la visión monolítica que sí permitimos, si retomo lo de Casamos. Lo que no permitimos no lo solemos manifestar en nuestros monumentos.